inmediata. La erosión regresiva del río Coca avanzó 900 metros en la última semana, causando la paralización del oleoducto de crudos pesados OCP y poniendo en riesgo la operación de la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña el doctor Inti Grönberg, él es ambientalista y científico. Doctor Grönberg, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen, un gusto acompañarte el día de hoy. Gracias nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Lo he dicho hace un momento, esta acelerada erosión del río Coca que pues se dio desde el año 2020 con este socavón en San Luis, genera extrema preocupación. Pero antes que nada quisiera con usted pues analizar el porqué de esta situación, a qué se debe la gran magnitud que se está presentando de esta erosión. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Hay varias teorías sobre este tema de esta erosión que, dicho sea de paso, es inusual, según varios estudios académicos. No hay un evento similar en el histórico de construcción de hidroeléctricas, tanto de sitios como hidroeléctricas en Estados Unidos como en China. Entonces es un evento complejo. Es un evento que demanda muchísimo la atención de las autoridades justamente por su nivel de complejidad y se basa en dos puntos principales para entender cuál es el problema. Pensemos un poquito en entender la hidroeléctrica Coca-Codo, que es distinta a otras hidroeléctricas como la de Paute, porque esta hidroeléctrica funciona con mayores niveles de presión. El agua que llega hacia las turbinas. Entonces, para hacerlo muy didáctico, tenemos primero un primer embalse, una primera obra de captación, que es donde se empieza a acumular agua al inicio. Luego hay un túnel de conducción que empieza ese proceso de aceleración del agua. Llega a un embalse, segundo embalse, que sirve para compensar los niveles de agua previo al ingreso ya a tuberías de presión. Ahí sí el agua entra en una velocidad bastante alta, se da justamente el proceso en la casa de máquinas y al final hay un túnel de descarga. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que se está dando el problema por ambos lados. La parte aguas de arriba de la represa y de todo el sistema hidroeléctrico de Coca-Codo se está dando justamente ese proceso de erosión, que es el que tú bien comentabas desde el 2020. Se aceleró justamente por la desaparición de la cascada de San Rafael y ha ido aumentando, y el problema ahí es la velocidad con la cual se está acercando a el complejo hidroeléctrico. Justamente el último reporte, que en los últimos días la erosión ha avanzado distintas fuentes, entre 500 a 900 metros, estando ya a más o menos 6.8 kilómetros ya de toda la infraestructura. Y eso puede afectar todo el complejo hidroeléctrico. Entonces, ese es un problema, pero no es el único. En la parte final del sistema, en el túnel de descarga, se está acumulando sedimentos. Y el problema que puede generar eso es que esa deposición, el término que se utiliza para este fenómeno, empieza a acumularse material y lo que puede hacer es terminar tapando la tubería de descarga. Entonces, ambos fenómenos, del lado de por donde viene el agua que se utiliza para generar la energía y por el lado de salida por donde se descarga, pueden generar la parada completa del sistema hidroeléctrico y eso, literal, 1.500 menos megavatios para el sistema interconectado nacional sería catastrófico, ¿no? Sí, claro. Ahora, ¿no es posible de alguna manera frenar esta erosión regresiva que de por sí es un proceso natural, pero que se ha visto pues acelerado con la presencia de la central hidroeléctrica? ¿Cuál es la preocupación? Hay un estudio que se hace justamente combinado con SELEC y el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, salió publicado hace un par de semanas,
en donde ya se alerta justamente esto que estamos comentando. Lo que preocupa es que de la publicación de ese estudio a lo que está sucediendo en las últimas semanas se está acelerando ese proceso de erosión, por un lado, ¿no? Y el tema de deposición que lo habíamos hablado incluso, que es simplemente que se puede tapar, muy didácticamente hablando, la salida y descarga del agua, ¿no? Entonces, el riesgo que corremos es que si no se empiezan a tomar decisiones urgentes por parte del gobierno nacional, entre esas, ya a criterio personal, la una sería buscar un modelo de concesión, ya sea con la propia empresa constructora Sinohydro, que en realidad tiene, acá en el país, ha tenido un proceso de afectación a su nombre, si podemos decirlo de alguna forma, ¿no? Pero Sinohydro es una de las empresas más grandes de construcción de proyectos hidroeléctricos a nivel global. Es una empresa china, pero bastante reconocida a nivel internacional. Una opción, de hecho, había visto en meses pasados que ellos incluso habían tenido conversaciones con el gobierno, se publicó en algún medio, y que ellos se ofrecían a hacerse cargo de todo el proyecto en un modelo de concesión y resolver el problema. A mí, como técnico, esa es una buena opción. Que resuelvan el problema. Esa podría ser una opción. La otra es que lo hagan con empresas ya sea de Estados Unidos o, por ejemplo, países nórdicos. Noruega también tiene muy buen complejo hidroeléctrico. El tema es que ahora los minutos cuentan. Ya no es las horas, ya no es los días. Por lo que estamos viendo que está sucediendo, el minuto cuenta. Y si es que no se toman decisiones urgentes, podemos quedarnos sin luz en el país. Y no solamente eso, el tema, por supuesto, de la luz que Coca-Cola Sinclair, nada más y nada menos, que cubre el 30% de la demanda eléctrica del país, lo cual es gravísimo, sino que también pensemos en que todavía hay poblaciones que se han quedado ahí en San Luis, y hay una responsabilidad del gobierno de evacuar a estas personas antes de que vaya a ocurrir, ojalá que no, alguna desgracia por esta situación. Sí, la afectación es inevitable. Lo que justamente expertos en la materia que han publicado información académica al respecto nos dicen es que ya este evento de esta erosión que justamente se menciona, que es de cómo se van, igual muy didáctico, ¿no? Cómo se van comiendo los flancos de los laterales del río, generando mayor sedimentos, mayores problemas en ese sentido. Se puede dar justamente en poblados cercanos, como tú bien comentas. Lo cual es, la afectación va a ser muy alta en términos ambientales también, pero todo eso motiva a que la decisión tiene que salir más allá del tema ideológico político. Esa también es una preocupación. Ahora hay que buscar cómo tratar de que el proyecto funcione y que no llegue a un tema en el cual termine saliendo de funcionamiento, o lo que está sucediendo ahora, que justamente por la acumulación de sedimentos, sobre todo en el túnel de descarga, en la parte de salida, que cada vez está amenazando a que llegue a algún punto en que le tape el túnel de salida, y ahí sí, complicados totalmente. Entonces, eso está haciendo que justamente todo el sistema, el complejo hidroeléctrico esté parando. Lo que pasó hace unos días, ¿no? Que tuvieron que parar para hacer una limpieza de emergencia, y hay un cuadro súper interesante que sale justamente en un estudio, este estudio que se hace con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que ya nos da posibles escenarios, nos da 3 posibles escenarios, y nos muestra cómo claramente estamos llegando a un punto en el cual, por la deposición del sedimento que está en la parte por donde sale el agua, y esa amenaza de que termine tapando, va a haber problemas de que toca parar la planta, es decir, todo el sistema de cuando en cuando para poder limpiar y poder seguir trabajando. Entonces, o a un punto en el cual ya simplemente toque parar totalmente, que es el escenario más catastrófico, ¿no? Ahora, ¿en cuánto tiempo podría llegar a darse esta situación? Porque además, claro, las lluvias intensas van complicando aún más esta situación en esta zona. ¿Cuánto tiempo podríamos prever que puede llegar a afectar de forma ya final, es decir, de forma permanente? Irreversible. Ajá, exacto, a la central. Depende mucho. ¿Cuál es la preocupación? Justo esto que comentábamos, que en los últimos días se da un proceso de erosión
que no se había visto antes, la acelerado. Rapidez. Entre 500 a 900 metros de erosión en un par de días por una lluvia intensa es algo muy grave. Entonces, poder prever el tiempo es bastante complejo porque dependerá de condiciones meteorológicas. Claro. Lo que sí podemos decir es que puede ser este año. Eso es... así de rápido. Ya es una probabilidad. Y el hecho, ya sea por el problema de erosión, que es el más visual, que cuando vemos imágenes de lo que está sucediendo se ve justamente cómo el río, su morfología va cambiando, pero asimismo también por la parte del túnel de descarga que mencionábamos, que se empieza a dar este evento de deposición de material, de sedimentos que se van acumulando y es difícil irlos limpiando a la vez. Entonces, sea por el un lado o por el otro, de hecho en el estudio que hace este grupo de ingenieros de Estados Unidos, habla que el que mayor potencial tiene de generar una para es en el túnel de descarga, por donde sale el que se te termine tapando igual, ¿no? Muy didácticamente hablando. Entonces, la probabilidad es que sea este año. Y por eso la necesidad de que el gobierno tome decisiones urgentes, inmediatas. Urgentes y que no se han dado antes. Eso también mencionarlo. Problemas de esta magnitud necesitan soluciones que no se han pensado en este país. Y entre esas cosas es incluso hablar con gobiernos, ya sea gobierno de China, y a través de ellos negociar un proceso de concesión, si es que hay el interés de la empresa Sinohydro de hacerlo. Como menciono, acá en el país ha habido mucha conversación sobre el tema. Sinohydro es una empresa gigante de Estados Unidos, de China, que cotiza en bolsa, una de las más grandes a nivel internacional, entonces podría hacerse algo ahí. Si no, con alguna empresa estadounidense, también hay mucho potencial ahí de manejo de hidroeléctricas. Y si quieren algo que no esté en los dos lados de la fuerza, como decimos, bueno, en Escandinavia, países como Suecia, Noruega, igual una capacidad muy alta. El tema es que si no se hace algo urgente, y por eso, por la voz de alerta, podemos tener un evento de apagones sin precedentes en este país. No es similar a algo que nos ha pasado antes. Si Coca-Cola deja de funcionar, sí, claro, estamos hablando de apagones grandes, de 12 horas por lo menos. La situación sería no como lo hemos tenido últimamente, que ya considerábamos algo extremo, sino muchísimo peor. Ahora, ya para finalizar, estamos cortos de tiempo, lamentablemente. No hay una responsabilidad de alguna manera, porque en el proceso de construcción, cuando se hicieron los estudios, de alguna manera se realizaron las advertencias del impacto ambiental que podría haber específicamente en esa zona. ¿Quién puede responder por esto? Yo creo que eso hay que tomarlo con una meticulosidad, digamos, a nivel cirujano ya, ¿no? Entonces, debe establecerse motivos, razones, entiendo que hay temas legales incluso. Yo no me preocuparía por eso al momento, siendo muy sincero. Por el problema de emergencia que tenemos... Hay que remediarlo, primero que nada. Sí, pongámoslo así, el cemento y la infraestructura no tienen bandera política. Eso, a la final, haya hecho el uno o el otro, o el uno dejó de hacer el mantenimiento, o el otro construyó mal, y todas estas teorías que existen, a la final es plata de los ecuatorianos, que estuvo ahí colocada, y no podemos ir, el país en sí mismo depende de este proyecto en su tema de generación eléctrica. Claro. Entonces, ahora el foco como país debe estar en resolver el problema antes de que sea demasiado tarde. Se nos está yendo el tiempo. Este efecto se dio justamente desde la desaparición de la cascada que justamente mencionamos. Ahí se vio el aceleramiento de todos estos procesos que estamos conversando y no se ha hecho lo suficiente. Entonces, ahora estamos, como digo, el minuto cuenta. Si es que nos demoramos, podemos dejarle a oscuras al Ecuador. Así es, entonces me quedo con eso. Decisiones urgentes y radicales se necesitan en estos momentos para tratar de alguna manera de remediar esta situación. Nuevamente gracias al doctor Inti Grönberg, ambientalista y científico, por habernos acompañado. A las órdenes, muchas gracias. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata.